Las funciones del sistema neuromuscular dependen de las unidades motoras, cada una de las cuales consta de una motoneurona inferior en el asta anterior de la médula espinal o el núcleo motor de un nervio craneal en el tronco del encéfalo, el axón de esta neurona y las múltiples fibras musculares que inervan. El principal componente estructural del nervio periférico es la fibra nerviosa, un axón con sus células de Schwann y la vaina de mielina. Un nervio consta de numerosas fibras que se agrupan en fascículos por vainas de tejido conjuntivo. En el fascículo están entremezcladas fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas. Los axones del sistema nervioso periférico están mielinizados en segmentos, separados por los nódulos de Ranvier. Los axones no mielinizados son mucho más numerosos que los axones mielinizados, y el citoplasma de una célula de Schwann envuelve un número variable de fibras no mielinizadas. Por último, los tres componentes principales del tejido conjuntivo del nervio periférico son el epineuro, que envuelve todo el nervio, el perineuro, una vaina de tejido conjuntivo concéntrico en múltiples capas que encierra cada fascículo, y el endoneuro, que rodea las fibras nerviosas individuales. Características de la neurona. La neurona es un tipo de célula con unos componentes estructurales básicos que le permiten llevar a cabo la función distintiva de transmitir cierto tipo de mensaje. A estos se les conoce como impulsos nerviosos. Algunas partes de la neurona son soma o cuerpo celular. Esta parte incluye al núcleo. Al igual que todas las demás células, las neuronas tienen un núcleo. En esta parte es donde se produce la energía para el funcionamiento de la neurona. Dendritas. Son prolongaciones que salen de diferentes partes del soma. Suelen ser muchas y ramificadas. El tamaño y ramificación de las dendritas varía según el lugar y la función de la neurona. Axón. Es una sola prolongación que sale del soma en dirección opuesta a las dendritas. Su tamaño varía según el lugar donde se encuentre localizado el axón, pero por lo regular suelen ser largos. La función del axón es la de conducir el impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. El axón tiene varias estructuras distintivas. Capas de mielina. Son capas de una sustancia grasosa que cubre parte de la superficie del axón. Estas capas facilitan la transmisión del impulso nervioso. Esta sustancia es producida por las células de Schwann. La falta de mielina está asociada con dificultad en la transmisión del impulso nervioso. Además, su ausencia en los infantes explica sus limitaciones motrices. No todo el axón está cubierto de mielina. Hay partes en las que no se encuentra. Estos espacios se conocen como nódulos de Ranvier y desempeñan una función especial en la transmisión del impulso nervioso. Por último, los botones sinápticos. Estos son ramificaciones al final del axón que permiten que el impulso nervioso se propague en diferentes direcciones. En los botones sinápticos se encuentran las vesículas sinápticas, que contienen neurotransmisores, los cuales se encargan de pasar el impulso nervioso hacia otra neurona, músculo o glándula. Desmielinización segmentaria. En esta, los internódulos de mielina están aleatoriamente lesionados y remielinizados por múltiples células de Schwann, mientras que el axón y los miocitos permanecen intactos. Algunos ejemplos de patología son el síndrome de Guillain-Barré. Es un trastorno desmielinizante agudo rápidamente progresivo que afecta a los axones motores con debilidad ascendente. La lesión es más extensa en las raíces nerviosas y en los segmentos nerviosos proximales,
y se asocia a infiltrados de células mononucleares como macrófagos abundantes. Otro ejemplo es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Suele manifestarse como una enfermedad desmielinizante simétrica. Los nervios periféricos muestran segmentos de desmielinización y remielinización. Otro ejemplo es la lepra, donde los nervios periféricos están afectados tanto en la lepra lepromatrosa como tuberculoide. Existen evidencias de desmielinización y remielinización segmentaria y pérdida de axones mielinizados y no mielinizados. La inflamación lesiona los nervios cutáneos de la vecindad. Se pierden los axones, las células de Schwann y la mielina, y existen fibrosis del perineuro y el neuroneuro. En la degeneración axonal, el axón y su vaina de mielina sufren degeneración anterógrada, con la resultante atrofia por denervación de los miocitos de su unidad motora. Un ejemplo de las consecuencias de esta degeneración podemos encontrar las polineuropatías, que van a afectar los nervios periféricos de forma simétrica y dependiente de la longitud. La pérdida axonal suele ser difusa y más pronunciada en los segmentos distales de los nervios más largos. Habitualmente, los pacientes presentan pérdida de sensibilidad y parestesias, que empiezan en los dedos de los pies y se extienden próximamente hasta las rodillas, afectando después a las manos en una distribución en guante y calcetín. Otro ejemplo de este tipo de patologías es la neuropatía diabética periférica, aunque puede ser igual catalogada como una desmielinizante, ya que a menudo existen características de ambas. Normalmente este tipo de neuropatía aparece en diabéticos con enfermedad de larga evolución y pueden consistir en neuropatía autónoma, radiculopatías lumbosacras y polineuropatía sensitivo-motora distal simétrica, que pueden presentarse aisladas o simultáneamente. Reinervación. En esta alteración, los muñones de los axones degenerados pueden desarrollar nuevos conos de crecimiento. Su velocidad es lenta, pues está dirigida por los movimientos de la tubulina, actina, filamentos intermedios. Sin embargo, el proceso se puede acelerar con trasplante de células estromales de la médula ósea. En la regeneración e inervación del músculo existen dos tipos de fibras, que son mediadas por las motoneuronas, y estas determinan el tipo de fibra. Todas las fibras musculares de una única unidad son del mismo tipo, y con esto se forma el patrón de tablero de ajedrez. La reinervación se produce cuando los axones pertenecientes a una unidad motora vecina no afectada extienden brotes para reinervar los miocitos denervados y se reincorporan a la unidad motora sana, perdiendo el patrón de ajedrez. Miopatías. Los miocitos dispersos de unidades motoras adyacentes son pequeños, es decir, degenerados o regenerados, mientras que las neuronas y las fibras nerviosas son normales. En esta patología se presentan las miopatías inflamatorias idiopáticas. Esas son la causa principal de debilidad muscular adquirida, que incluyen a la poliomielitis, la dermatomiositis y la miositis por cuerpos de oclusión. Las miopatías inflamatorias idiopáticas afectan principalmente al músculo esquelético y se caracterizan por presentar un infiltrado inflamatorio de células mononucleares.